Aparte, confirmar si se ve la presentación. Sí, se ve, Sí se licenciado. ve, licenciado. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Bien, en atención a que ya estamos en la hora, porque he estado dando el ingreso eh, a los demás estudiantes, pero según el cómputo me faltan como unos 20 todavía, pero vamos a iniciar. Y antes que nada, pues en nombre de la dirección de área, el director es el notario Jorge Mario Álvarez Quirós, el jefe de departamento de Derecho Notarial, que es su servidor, y docente del curso titular, profesor titular. Les damos la más cordial bienvenida a su séptimo semestre. Les damos las gracias por permitirnos acompañarles en la formación profesional, en especial del curso de Derecho Notarial. Les voy a recomendar algunas situaciones antes de que iniciemos las actividades propiamente académicas. Hoy vamos a empezar ya con el primer punto del programa, pero quiero recomendarles y pedirles algunos favores. Primero, lo más importante de este curso, y como me imagino de todos los demás cursos que ustedes están recibiendo y han recibido, es su participación. Sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus observaciones, son la base fundamental para que el curso se vaya desarrollando de una mejor manera, porque la esencia de la facultad son los estudiantes. Y como consecuencia de eso, su participación, que al final de cada semestre, de cada curso, yo tomo en cuenta la participación. Entonces, sí les voy a pedir de que puedan hacer sus preguntas. No tengan pena con interrumpir, porque no me interrumpen. Únicamente ustedes ya me imagino que ya están habituados a utilizar esta modalidad de sesiones o de clases, y solo levantan la mano a través del icono que tienen ahí en pantalla, y yo con mucho gusto les voy a dar la palabra. Es decir, no hay ningún inconveniente con que en la exposición que se esté haciendo ustedes planteen sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, sus observaciones, para que se vaya desarrollando el tema que vamos a ir explicando de una forma clara, que sea entendible, que ustedes capten la información que les vamos a proporcionar. Eso es por una parte. Por otra parte, le voy a pedir favor que en su perfil que tienen en el aula virtual, consignen su nombre completo, por favor. Esa es una de las solicitudes que yo me permito hacerles, que consignen su nombre completo, porque esto me sirve a mí para enviarles las variantes o para enviarles los trabajos que vamos a ir realizando en el desarrollo del curso. Como consecuencia de eso, sí es importante que esté su nombre completo. Además, en el derecho notarial tenemos que adaptarnos a utilizar nuestro nombre completo. Si bien es cierto, el Código de Notariado establece que nosotros los notarios usamos el nombre usual, es importante que nos acostumbremos que las personas que van a firmar los instrumentos públicos o los documentos que el notario redacte, sí tienen que consignarse con el nombre completo. Entonces, por eso, por favor, yo les voy a pedir que consignen su nombre completo. Por ejemplo, ahí Suraya Nicole, sí veo que tiene su nombre completo. De la misma manera me parece Pamela también, veo que tiene su nombre completo, y sí les voy a pedir que todos, por favor, modifiquen su perfil en ese aspecto de consignar su nombre completo. Por otra parte, les voy a pedir favor que al plantear sus preguntas puedan abrir sus cámaras para poder tener el planteamiento que van a hacer y poderle yo responder. Yo en unos momentos ya voy a abrir la cámara, solo estaba haciendo las pruebas. Y además de eso, ustedes se van a dar cuenta, en la página de la facultad van a encontrar los programas del curso. Sin embargo, en esta oportunidad yo me permití plantearles aquí el programa del curso para que podamos nosotros ir desarrollando la forma como vamos a trabajar. Y aquí tenemos el programa del curso. Ahí se indica que es ya en el área profesional. El curso es Derecho Notarial 1. El código del curso es muy importante. Muchas veces no sabemos el código del curso, no sabemos el nombre del docente o del profesor del curso.
y hasta muchas veces no sabemos la sección, entonces sí es muy importante, que están en el séptimo, sí me imagino que sí está claro. Entonces es muy importante que esos datos los tengan presentes ahí. Y entonces vamos a ver el contenido del curso, solo hay alguien que todavía, por esta oportunidad, que es la primera sesión que vamos a tener, les voy a estar dando el ingreso todavía a los que están llegando, pues ya se incorporaron ahí algunos estudiantes más. Entonces les decía, el contenido programático del curso, así lo vamos a ir desarrollando, y es muy importante que ustedes tengan su propio programa. En la página de la facultad lo pueden bajar y lo pueden imprimir. Este era uno de los primeros trabajos que hacíamos cuando las clases eran presenciales, que pues tuvieran su programa físicamente, que lo bajaran de la página de la facultad, que lo imprimieran y que lo llevaran a la siguiente sesión. Nosotros lo recibíamos, les consignábamos un sello para hacer constar de que ya lo habían presentado, pero ahora lamentablemente no se puede hacer. Sin embargo, sí es aconsejable que ustedes tengan su programa. Esto porque así ustedes van fiscalizando los temas que vamos a ir desarrollando, porque esos son los temas que son objeto de los exámenes parciales y del examen final. Acuérdense que tenemos dos exámenes parciales, uno con un primer parcial con una ponderación de hasta 30 puntos y el otro con una ponderación de 40 puntos. En el examen final, que se completa con 30 puntos, se examina todo el programa, todo el contenido del programa. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan su ejemplar del programa para que vayan teniendo una fiscalización o un control de los temas que vamos exponiendo. De todas maneras, los programas les sirven para estudiar su examen técnico. Como ustedes ven, ahora ya llega el momento, vamos a abrir la cámara. Como ustedes ven ahí, buenas tardes a todos, bienvenidos. Como ustedes ven, el contenido programático, vamos a encontrar la definición de derecho notarial. Pero para desarrollar estos puntos del programa necesitamos también ir haciendo el análisis jurídico, que es lo más importante. No solamente la exposición doctrinaria, sino que la exposición jurídica, que es lo que más valor tiene. En todas las pruebas que se hacen en este curso, la respuesta debe de tener el fundamento jurídico. Y muchas veces el fundamento jurídico no solamente está en un artículo, sino lo vamos a encontrar en distintos artículos que vamos a ir citando. ¿Qué leyes vamos a utilizar? Es muy importante que tengamos presente qué leyes necesitamos utilizar. Se les aconseja que las leyes sean físicas. Ese es el consejo que les damos, que las leyes sean físicas, porque algunos estudiantes me dicen, mire, yo tengo mis leyes, pero las tengo en el teléfono electrónicamente o en el laptop, pero necesitamos hacer anotaciones en las leyes. Las leyes son para rayar, no son para mantenerlas nuevas o vírgenes. Las leyes son para utilizarlas, para rayarlas, para subrayarlas, para hacer las anotaciones o acotaciones en cada artículo y hacer las referencias, qué relación tiene el artículo que estamos mencionando con otros artículos que vamos a encontrar en otras leyes o otros códigos que vamos a ir citando. Eso es muy importante. Vamos a necesitar, y me imagino que estas leyes, ustedes ya, algunas ya las tienen, la Constitución Política de la República. Hay artículos que debemos de citar y debemos de estudiar que se encuentran regulados en la Constitución Política de la República y como consecuencia necesitamos tener al alcance esas leyes. También necesitamos la ley del organismo judicial, donde vamos a encontrar también algunas regulaciones jurídicas que tienen íntima relación con el ejercicio de la profesión de notario. Si se dan cuenta, he utilizado el término notario. El director de área, el notario, su servidor, el notario Juan Carlos López Pacheco, es mi nombre, porque aquí lo que tenemos que ir adaptándonos es de que el término que vamos a utilizar es notario, no licenciado, no abogado, es notario. Vamos a dar un ingreso todavía. Por hoy vamos a dejar, todavía para el lunes vamos a dejar ingresar un poco tarde, pero sí les voy a pedir favor que lo más 15 minutos tarde, porque si no se pierde la secuencia y de ustedes, por parte de ustedes, yo pierdo a veces también la secuencia de lo que estoy exponiendo. Pues yo no utilizo libros o no utilizo copias, sino que yo les voy exponiendo el tema conforme
se van apareciendo conforme están aquí consignados en el programa. Les decía, la ley de organismo judicial, también necesitamos el Código Civil. El Código Civil debe estar actualizado. Recuerden ustedes que ha tenido ya varias reformas, tanto por el legislativo como por la Corte de Constitucionalidad. También vamos a utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil, que últimamente tuvo bastantes reformas, y como consecuencia de eso sus leyes deben de estar actualizadas. Entonces ya tenemos la Constitución Política de la República, la Ley de Organismo Judicial, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Penal, aunque es un curso del área privada, tenemos que ver qué relación hay con el derecho, qué relación tiene el ejercicio de la profesión de notario con el Código Penal. Y también el Código Procesal Penal, donde hay muy pocos, pero sí un par de aspectos relacionados con el ejercicio del derecho notarial. Bien, también vamos a necesitar el Código Notariado, por supuesto. Necesitamos el Código Notariado, toda vez que vamos a ir analizando cada uno de los artículos para ir fundamentando la exposición que se hace. Yo trato de que toda la exposición, cada punto, tenga su fundamento jurídico. Voy citando los artículos en los cuales se encuentra regulado el tema que estamos exponiendo, la corriente, el principio o la característica, donde está regulado jurídicamente, y entonces por eso todas las respuestas, ustedes van a consignar en sus variantes que se les van a enviar al momento de las evaluaciones, deben tener su fundamento jurídico. Si solo citan la respuesta y no tiene fundamento jurídico, no la puedo calificar, es decir, no le puedo consignar puntos. Yo les voy explicando poco a poco cómo vamos a ir haciendo las respuestas para que no haya ningún inconveniente en ese aspecto. Solo el fundamento jurídico tampoco tiene validez. Tiene que ir la respuesta, la exposición, la explicación y su fundamento jurídico. ¿De dónde están ustedes obteniendo ese fundamento jurídico? ¿En qué artículo y en qué ley? Ahora la ventaja es de que ustedes ya tienen todo ahí al alcance de su mano, tienen su legislación, tienen su doctrina, sus libros, su bibliografía, tienen todo a disposición, y como consecuencia de ello, ustedes van a poder tener su material, inclusive para las evaluaciones. Ustedes tienen todo, y les digo yo, hasta porra tienen, porque a veces hay algo más ahí con ustedes, acompañándolos, haciéndoles porra, dándoles ánimo, y les dicen: notariado es fácil, no tenga pena. El secreto de este curso es estudiar. Ese es el secreto de este curso: estudiar y participar. Bien. Entonces, como ven ustedes, el punto número 1 del programa, ya nos vamos a cambiar de presentación y nos vamos a ir a hacer la exposición. Cuando ustedes ingresan a la facultad, porque como todos vamos con la ilusión de ser abogados. Todos estamos ilusionados con ser abogados. Es una profesión muy noble, es una profesión también muy digna, y una profesión que enaltece en su ejercicio. Es una profesión que tanto las civilizaciones antiguas, los griegos, los romanos, los egipcios, los babilonios, ya tenían quienes se encargaban de la defensa de los derechos de las personas. Ese es el abogado. Sin embargo, nos damos cuenta en el desarrollo de los temas del programa que vamos a ir dándonos cuenta de que vamos a obtener dos títulos: el título de abogado y el título de notario. Esos son los dos títulos que obtenemos al egresar de la gloriosa y tricentenaria Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces nos damos cuenta de eso, de que son dos títulos, y un grado académico que es el grado académico de licenciado, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos a utilizar el término notario. Entonces vamos a entrar de lleno ya, un poquito acá. Vamos a entrar de lleno a para un poquito más como mucho. Entonces vamos a ver ya el tema del notariado. Estábamos en las leyes
me recuerdo, citamos Constitución Política de la República, citamos Ley de Organismo Judicial, citamos Código de Notariado, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, citamos, algo muy importante, el Código Penal y Código Procesal Penal, pero algo muy importante es la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo y su reglamento. Eso es muy importante, es una ley que nos va a servir como fundamento de muchas exposiciones que vamos a ir haciendo en el desarrollo del programa. Entonces tenemos prácticamente esa otra ley, Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo y su reglamento. También vamos a necesitar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA y su reglamento. Y necesitamos también la Ley del Registro de las Personas y su respectivo reglamento. Esas leyes nos van a utilizar, y lo bueno es que ustedes lo tienen al alcance para ir haciendo. Yo les voy a pedir favor, como aquí tengo los nombres y tengo la nómina de ustedes, entonces puede ser primero, voy a pedir quien voluntariamente quiere hacer favor de leer algún artículo que vamos a citar, y si no hay voluntarios, pues yo tengo aquí la lista y voy a pedir favor a alguien que lea el artículo que nos fundamenta en la exposición que estamos haciendo. Bien, entonces me voy a salir de esta presentación, porque esta presentación lo que tiene es los temas del programa, está el contenido. Si nos damos cuenta, el programa es un poquito extenso, tiene 11 puntos, y cada uno tenemos que irlo desarrollando de la manera doctrinaria y de la manera jurídica, es decir, la exposición doctrinaria y el fundamento jurídico que respalda cada una de las instituciones que vamos a estudiar. Como ven, en el punto 1 encontramos entonces el derecho notarial. Vamos a ver la definición, cuál es el objeto, es decir, para qué sirve el derecho notarial, qué persigue el derecho notarial, cuál es el contenido, qué contenido tiene, quiénes participan o quiénes son los que ponen en práctica el derecho objetivo del derecho notarial. Vamos a ver también sus características del derecho. Ustedes saben que la fuente del derecho, fuentes formales, fuentes reales, y cuáles son cuál es la fuente del derecho notarial. Y después vamos a entrar a ver qué relación tiene, cómo se relaciona el derecho notarial con otras áreas del derecho. Alguien le dice ramas del derecho, yo prefiero decirle áreas del derecho. Y los sistemas, qué sistemas existen dentro del conglomerado de la sociedad internacional, en los países que el sistema de notariado se utiliza. Vamos a encontrar pues algunas dos formas de notariado y algunas variantes, y eso es lo que vamos a estudiar en el punto número 1 del programa. Todo eso tiene un fundamento jurídico, todo tiene que tener un fundamento jurídico. Entonces, ese es el contenido del punto 1. Luego vamos a encontrar el punto número 2 del programa, que se va a referir a la evolución histórica del derecho notarial. Como les decía hace un momento, no solo el abogado existe desde las civilizaciones antiguas, como los hebreos, los egipcios, en Roma, y que ha ido teniendo desarrollo, sino que también el notariado. Notario, en las muy antiguas, ya existían personas que se encargaban de poder escribir, que eso es lo fundamental, las personas que puedan escribir. Acordémonos que por lo menos en nuestro medio saber leer y escribir es un privilegio. Es el privilegio que ustedes tienen de ocupar un lugar en un aula universitaria, que ahora es virtual, pero ese privilegio que ustedes tienen, muchas personas no lo han podido tener. Muchas personas han querido ingresar y no lo han podido lograr, por distintos aspectos económicos, laborales, de salud. Y esas son circunstancias de que debemos aprovechar, ya que tenemos esta oportunidad de ya estar ocupando un espacio y aspirar a ejercer una profesión de notario, que es en la cual vamos a ir estudiando en esta oportunidad. Entonces vemos vamos a ver el desarrollo de cómo fue evolucionando el derecho notarial
y algunas cosas históricas que van a ser muy poco, porque muchas veces la historia a veces pues nos confunde datos, especialmente con los nombres que vamos a ver acá, y vamos a hacer algunas menciones de algunos códigos muy antiguos, cómo se regulaba el aspecto de la persona que escribía en aquel tiempo. Entonces se dan cuenta que leer y saber leer y escribir es un privilegio desde hace muchos siglos, ¿no? Y eso sucedía en las civilizaciones antiguas. Bien, entonces ahí tenemos el punto número 2. El punto número 3 ya se trata de propiamente el notario como persona, el individuo, el profesional que va a ejercer la función de notario, la definición de notario, cómo lo vamos a definir, cuál es la formación, aunque la formación de notario ustedes la están viviendo porque están cursando aquí en la facultad, cuáles son los deberes y cuáles son las obligaciones que tiene el notario ya en el ejercicio profesional, pero también vamos a ver cuáles son los derechos y cuáles son sus obligaciones o sus prohibiciones. Los requisitos para poder ejercer el notariado, es decir, quiénes pueden cumplir o quiénes pueden ejercer la función de notario y cuáles son las causas para inhabilitar al notario en el ejercicio de su profesión. De la misma manera vamos a ver cuáles son las incompatibilidades, dónde están reguladas y en qué consisten estos elementos que temporalmente impiden que el notario pueda ejercer esa función notarial. Luego vamos a ver el régimen disciplinario, quiénes nos pueden fiscalizar, quiénes nos pueden sancionar, qué sanciones nos pueden imponer, quiénes son las instituciones que tienen esas facultades y cuáles son los medios de impugnación o los recursos que como notario tenemos para poder hacer uso de nuestro derecho constitucional y sagrado de defensa ante las sanciones que nos puedan imponer. ¿Y qué régimen de gobierno y qué régimen disciplinario está sujeto el notario? Ese sería el punto número 4. Y de la misma manera tenemos también los fines de la colegiación profesional. Aquí hay otra ley que vamos a necesitar que por favor tengan ustedes al alcance, que es la ley de colegiación profesional obligatoria. Esa es otra ley que tenemos que tener dentro de nuestro repertorio de ejemplares jurídicos para que podamos ir haciendo la exposición y ustedes la lectura cuando yo les pida favor o cuando ustedes deseen fundamentar alguna respuesta o alguna pregunta que quieran plantear. ¿Qué órganos pueden sancionar al notario? ¿Cuáles son las sanciones que pueden poner? ¿Qué son los recursos que el notario puede plantear para hacer uso de ese derecho de defensa? Y luego vamos a encontrar el tema número 5, que es la función notarial. La función notarial no es más que la actividad que el notario realiza en el ejercicio de su profesión. ¿Qué facultades tiene para ejercer su función notarial? Es decir, para ejercer esa profesión de notario. Cómo surge en la antigüedad, cómo surge esta actividad que el notario va a desarrollar y cuáles son sus actividades que realiza. Aquí en el programa se le llama función receptiva, función directiva, pero realmente la función notarial es una. Estas son actividades que el notario desarrolla o que el notario realiza en el ejercicio de la profesión. Y luego tenemos también la función, la seguridad, la finalidad de esa función notarial, que persigue que la ley nos permita a los notarios hacer uso de la fe pública que el Estado, a través de la ley, nos confiere para poderle dar una presunción de veracidad a los actos y contratos que autorizamos los notarios. Y luego viene el tema del cual les estoy hablando, la fe pública. ¿Qué es la fe pública? ¿Cuántas clases de fe pública hay en la doctrina y en la legislación guatemalteca? ¿En qué consiste esa fe pública? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuál es el campo donde se aplica esa fe pública? Ese es un tema que, pues, como ustedes ven, es muy corto, pero ya haciendo la mención de los artículos y las leyes donde vamos a encontrar regulados este contenido, el tema va ampliándose o aumentando. En el tema número 7 tenemos la relación notarial, es decir, cómo nos relacionamos los notarios con nuestros clientes, cómo nos relacionamos con los funcionarios públicos. El notario tiene que relacionarse con los registradores o ante las instituciones de los registros, ante los órganos de jurisdicción, ante funcionarios o empleados públicos. Y entonces cuál es esa relación que podemos tener, y aparte de eso, cuál es la relación que tenemos con nuestro cliente. Es decir,
cuándo podemos ejercer, cuándo tenemos impedimentos, con quienes no podemos ejercer, porque hay un artículo que regula que no podemos ejercer con nuestros parientes, tenemos prohibido, en el artículo 77 del Código de Notariado están las prohibiciones, y este artículo regula al notario le es prohibido autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Entonces, con los parientes, a veces se enojan los parientes porque piensan que uno no quiere atenderles o servirles y se molestan, pero hay que explicarles que nosotros tenemos prohibido, por la legislación o por la ley, autorizar actos o contratos en los que intervienen nuestros parientes o intervenimos nosotros. Luego tenemos en el punto número 8 las responsabilidades que tiene el notario, y vamos a encontrar que el notario tiene una serie de responsabilidades. Ahí hay algunas, tiene una responsabilidad civil, tiene una responsabilidad penal, también tiene una responsabilidad disciplinaria y tiene una responsabilidad administrativa. Y algunas veces pues vamos a tener una responsabilidad fiscal, porque en la mayoría de los casos somos como receptores del fisco. Recibimos el monto de los impuestos y los trasladamos hacia la oficina correspondiente, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, donde trasladamos esos impuestos y hacemos constar que el impuesto del acto o contrato se pagó como la ley lo determina. Por eso es que necesitamos la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, porque aquí hay dos impuestos. Yo he leído algunos documentos donde mencionan es que debe pagarse la ley del timbre fiscal y papel, no, debe pagarse el impuesto de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. No, son dos impuestos totalmente distintos. El timbre fiscal lo pagan los contratantes, ellos pagan el timbre fiscal. Y el impuesto de protocolo lo tiene que pagar el notario, porque a él le va a servir el protocolo, que es un papel especial que se utiliza para poder redactar algunos instrumentos públicos, como las escrituras públicas. Por eso tenemos ahí entonces la responsabilidad fiscal que tiene el notario. Entonces vemos ahí las clases de responsabilidad que tenemos: responsabilidad civil, regulada en el Código Civil; la responsabilidad penal, que está regulada en el Código Notariado y en el Código Penal; y tenemos también en qué delito se puede incurrir el notario en el ejercicio de la profesión si no ejerce de una forma ética y correcta la profesión del notario. Y tenemos la responsabilidad administrativa ante los órganos administrativos o jurisdiccionales, y la responsabilidad disciplinaria ante las instituciones que vamos a ir viendo quienes pueden imponerle disciplina al notario en caso que no la tuviera. Luego vamos a encontrar el punto número 9, que este es un punto, pues todos los puntos son importantes, por supuesto, pero este es un punto trascendental porque es uno de los últimos puntos del programa, que se refiere al documento. ¿Qué es un documento? ¿Cómo se clasifican los documentos? ¿Cómo se define un documento? ¿Qué clases de documento podemos encontrar? ¿Cuáles son los documentos que autoriza el notario? El notario autoriza documentos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se clasifican? ¿En qué clase de papel? ¿Qué requisitos de forma? ¿Qué requisitos deben de contener esos documentos que el notario va a redactar? Y tenemos los dos grupos de documentos. Nosotros le llamamos instrumentos públicos a los documentos que el notario autoriza. Ya vamos a explicar la autorización. Los documentos que el notario autoriza les llamamos instrumento público. Y vamos a ver cómo se clasifica, qué es un instrumento público, cuáles son las partes del instrumento público. Todo eso lo vamos a ver en este tema número 9. Y por eso necesitamos también tener el Código Civil, el Código Procesal Civil, la Constitución Política, que hay elementos regulados y concernientes al documento. Luego vamos a tener en el punto número, bueno, ese es el punto número 9, perdón. Luego tenemos el punto número 10, la eficacia del instrumento público, es decir, qué pasa si el notario no cumple con los requisitos que la ley exige cuando redacta un documento, un instrumento público, que lo podemos redactar a mano, podemos un bolígrafo o una hoja de papel, que puede ser papel sellado especial para el protocolo, o puede ser papel simple, tamaño carta, tamaño oficio, y ahí vamos a redactar el instrumento público. Ya les mencioné que eso es un documento. Y qué requisitos debe de contener, cuáles son las formalidades, qué pasa si el notario no cumple con esas formalidades que la ley le exige, y qué consecuencias tiene
desde el punto de vista penal en cuanto a la falsedad material y la falsedad ideológica. Y el punto número 11, que es el punto, pues este es el punto, ese es el último punto del programa, que se refiere al protocolo. ¿Qué es el protocolo? ¿Cuántas clases de protocolo regula la legislación? ¿Cómo se forma el protocolo? ¿Cuál es el contenido del protocolo? ¿Cuáles son las partes del protocolo? Todo esto lo vamos a ir desarrollando en el programa, en el desarrollo del séptimo semestre. Sí, les quiero pedir algo, por favor. Como ustedes ven, el contenido del punto del programa es bastante extenso, tiene 11 puntos. El notariado 2 solo tiene 8 o 7 puntos nada más, pero este es más extenso. Y entonces, si en alguna oportunidad hubiere algún descanso, que sea lunes o sea viernes, cuando nos tocan las clases, y no hemos, pues necesitamos avanzar en los temas, pues voy a tener que convocar a una sesión extraordinaria que podría ser un sábado por la tarde para que pudiéramos nosotros cumplir con el desarrollo de todos los puntos del programa. Y lamentablemente no quedan grabadas las clases, entonces no tenemos la plataforma que nos permite la universidad, no tenemos ese tema de poder grabar las clases. Bien, entonces ahora nos vamos a trasladar a la presentación ya del tema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran plantear para iniciar la clase. Mientras que yo busco la presentación que vamos a utilizar. Hablé muy rápido, tal vez. No tienen dudas, no tienen comentarios, no tienen observaciones. No, licenciado, ¿usted lo podría volver a repetir las últimas 2 leyes que vamos a terminar utilizando? Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. Ya encontré la presentación que vamos a utilizar y entonces ahorita vamos a compartirla. Sí, las últimas leyes que citamos fue la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo y su reglamento. Estos vienen juntos, vienen a continuación de la ley, viene el reglamento. Ya le doy la palabra Rosy. Y la otra ley es la ley del impuesto al valor agregado. Esa es otra ley que vamos a utilizar. Como ustedes vieron, vamos a ver algo de impuestos. Vamos a ver algo de impuestos y entonces tenemos que fundamentarnos y es muy importante. Yo les envío una nómina o una lista de artículos para leer. Primero Rosy y después Carlos Javier. Sí, Rosy, le escucho. Buenas tardes, licenciado. No, ahí compartí las leyes para que las puedan ver. Muchas gracias. Excelente. Fantástico. Sí, Javier. Gracias, buenas tardes, licenciado. Solo se le escucha un poco de eco ahí en su habitación. Bueno, es que la oficina no está muy llena, entonces tal vez es posible que sí haya un poco de eco. Tal vez voy a tratar de acercar un poco más el micrófono, tal vez de esa manera. Permítame, vamos a ver de qué manera. Sí, le escucho, Carlos. Sí, licenciado. ¿Se escucha mejor ahí? Ahora ya lo escucho mejor también. Espero que se escuche bien. Bien. Si no hay otra pregunta, alguna otra participación, alguna otra duda, algún otro comentario. Yo sé que el primer día, pues a veces nos cuesta. A ustedes y a mí nos cuesta el primer día, porque después del descanso que tuvimos de fin de año, lógicamente no estamos ya habituados a estar hablando. ¿Cómo usted llama? José, que se acaba de incorporar, como les decía, a 15 minutos, hoy porque esa es la primera sesión que tenemos, 15 minutos lo voy a esperar para que ingresen, porque si no después tengo que estar repitiendo, les queda duda, no se interpreta bien el tema. Entonces, lo que van ingresando ustedes, yo les voy a dar unos 15 minutos más. La clase está programada para las 14:15,
a las 14:30, pues ya de ahí en adelante ya no va a poder dejar entrar porque se interrumpe y uno se desconcentra de lo que está exponiendo. Como ustedes ven, tenemos aquí ya el tema de introducción al derecho notarial 1. El código, les insisto, es muy importante, el código 233. La sección es la sección G y la sección H, estamos ahorita en la sección H. Y la jornada vespertina, los días de clase, como les había dicho, van a ser los días lunes y los días viernes. Si por alguna circunstancia hubiere algún descanso, algún asueto, algún feriado o algún permiso que, por ejemplo, el martes no hay actividad en la facultad porque es aniversario de la fundación de la universidad, pero el martes no nos afecta, sino que va a afectar a los profesores del martes. A nosotros no nos afecta, es decir, el lunes tenemos nuestra clase tranquilamente, el viernes también. Solo tenemos 8 clases, según me estaban informando, el director de área me estaba informando por la mañana, que tenemos 8 clases y ya vienen los exámenes parciales. Entonces, hay que ir poniendo mucha atención, hacer los apuntes. Si necesitan que yo repita algo, por favor, no duden en pedirlo, que yo repita algo, o que hable más despacio. Ustedes me dicen si voy hablando muy rápido, porque lo importante es que se entienda el tema, no que avancemos, sino que el tema quede comprendido. Bien, entonces ahí tenemos prácticamente mi nombre, le reitero, Juan Carlos López Pacheco, aparece al final de la presentación y en cada presentación va a aparecer mis primeras iniciales y vamos a encontrar el tema que vamos a desarrollar, que es la definición del derecho notarial. Es lo primero que vamos a entrar a ver, luego vamos a ver el objetivo, el contenido del derecho notarial, que es lo que está en el programa, las características, los principios, las fuentes, la relación que tiene el derecho notarial con otras áreas del derecho u otras ramas y qué sistemas de notariado se utilizan en los distintos países que conforman la comunidad internacional. Ese sería prácticamente el contenido del tema y vamos a entrar de lleno al desarrollo del mismo. Como ustedes saben, les había dicho con anterioridad, cuando ingresamos a la facultad tenemos un grado académico que es el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Las ciencias jurídicas, por eso es que insistimos que todas las respuestas tengan un fundamento jurídico. Porque yo no consigo que un estudiante de Derecho no pueda, como decimos comúnmente, manejar la ley y explicar en dónde está regulado la exposición que va a escribir o que va a plantear. Todo tiene que tener un fundamento jurídico. En el derecho notarial, la única fuente del derecho notarial es la ley. Entonces, todo tiene que tener una regulación jurídica. De por sí, todo está regulado en la ley. Desde el momento que nacemos en el Código Civil, hasta el momento que fallecemos en el Código Civil, y hasta después con las sucesiones. Todo eso está regulado en la ley. Entonces, la vida de la persona está regulada en el Código Civil. ¿Cómo se identifica? Con el nombre. ¿Puede cambiarse el nombre? Sí, puede cambiarse el nombre. ¿Qué pasa si uno usa un nombre distinto, un apellido incompleto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? También está regulado en el Código Civil. ¿Qué es el domicilio? ¿Cuántas clases de domicilio hay? ¿Para qué nos sirve el domicilio en el derecho notarial? Todo eso está en el Código Civil. Y eso es lo que vamos a ir. Y eso ustedes ya lo saben porque ya lo vieron ustedes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aprovechar ese cúmulo de conocimientos que ustedes traen de los semestres anteriores. Es que algún día me dice, cuando eran las clases presenciales, y me dice el estudiante, licenciado, nosotros somos ignorantes. No, ustedes son ignorantes. Ustedes, en primer lugar, están en la universidad y en segundo lugar, están en el 7º semestre. Un estudiante de primer ingreso no es ignorante, pero no conoce lo que ustedes vienen aprendiendo, conociendo desde 6 semestres aprobados. Entonces, por eso le digo que los grados académicos. Por eso se dice que somos licenciados en ciencias jurídicas. Conocemos cómo se interpreta la ley, cómo va a crearse la ley, dónde están regulados los aspectos que nos van a servir para poder asesorar a nuestros clientes o para poder redactar los documentos públicos. Y entonces vemos ahí que tenemos dos títulos, el título de notario y el título de abogado. Y un grado académico que es el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Aquí vamos a utilizar el término notario, porque aún en las pruebas que hicimos los parciales, aún muchos escriben el abogado tiene fe pública. El abogado no tiene fe pública. Nunca el abogado tiene fe pública. El que tiene fe pública es el notario. Sí, pero es la misma persona, pero aparte es su ejercicio profesional como abogado,
y aparte es su ejercicio profesional como notario. Cuando estamos en la oficina atendiendo a los clientes, autorizando los instrumentos públicos, somos notarios. Cuando estamos en tribunales, ante los órganos de jurisdicción, y aquí encontramos, cuando estamos ante un órgano de jurisdicción, ya sea colegiado, ya sea unipersonal, estamos como abogados. Ahí estamos ejerciendo las facultades que la ley le permite ejercer al abogado. ¿Cuáles son los requisitos para ser abogado? Pues está en la ley. ¿Qué requisitos? Me imagino que ustedes ya saben, porque ustedes ya vienen estudiando 6 semestres para ser abogados. Su formación profesional hasta ahorita es para abogados. Esa es la formación que tienen desde el primer semestre. Esa es la formación que traen para ser abogados. Aspiran a ser abogados. Esa formación que tienen como abogados la vamos a aprovechar, porque ahora inicia su formación como notarios. Y la vamos a aprovechar porque hay muchos aspectos, muchas instituciones, muchos elementos que han estudiado para ser abogados, pues nos van a servir para el ejercicio de ser notarios. Entonces, esa es la diferencia entre el abogado y el notario. El notario no va a tribunales, el notario en su despacho, en su oficina, en su notaría, ahí van a atender a las personas, no en tribunales. ¿No? Vemos la diferencia. Para las personas es más agradable llegar a una oficina, a una notaría, que ir a un órgano jurisdiccional, porque a la notaría llegan voluntariamente. En cambio, a un órgano jurisdiccional, si no llegan, los aperciben, hay apercibimientos, y dentro de los apercibimientos está la corrupción. Entonces vemos ahí que esa es la diferencia entre el abogado y el notario. Bien, lamento que haya alguna interrupción por ahí, son las vecindades. Entonces, ya que sabemos eso, nosotros, las diferencias entre el abogado y el notario, y por eso aquí nos vamos a acostumbrar a utilizar la palabra notario. Aquí aspiramos a ser notario. Eso es lo que son ustedes ahorita como estudiantes, aspirantes a ser notarios. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de carácter jurídico. Voy a trasladarme para acá. Estamos. Te voy a pedir un segundo. Bien, y yo como les decía, las facultades para ser abogado las vamos a encontrar reveladas en el artículo 196 de la ley del organismo judicial. Ahí están los requisitos, ¿qué se requiere para ser abogado? ¿Alguien tiene su ley del organismo judicial que me hiciera a favor de leer este artículo 196? No es grande, es pequeño. Así vamos a ir practicando cómo vamos a ir trabajando. Yo sé que por ser la primera vez no es posible que no tengan sus leyes, pero por ser estudiante de Derecho es obligatorio que sea. A ver, ¿qué dice Ana Rebeca, por favor? Buenas tardes. Le apoyo con la lectura. Sí, por favor, 196. 196. Un momento, por favor. Capítulo segundo, abogados. Artículo 196, calidad de abogado. Para ejercer la profesión de abogado se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, estar en goce de derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Ninguna autoridad judicial, administrativa o de otra índole puede limitar el ejercicio de la profesión de abogado, salvo que esté fundada en ley. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos, ahí están los requisitos que debemos de cumplir para ser abogados en la ley del organismo judicial. Y ya que entonces quería leer, le voy a pedir por favor el artículo 197 que sigue, por favor.
Claro, con gusto. Artículo 197. Actuación de los abogados. Las demandas, peticiones y memoriales que se presentan a los tribunales de justicia deberán ser respaldados con la firma y sello de abogado colegiado, y sin este requisito no se dará curso a ninguna gestión. El abogado es responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. No es necesaria la intervención de un abogado en los asuntos verbales de que conozcan los juzgados menores, en las gestiones del Ministerio Público, cuando el cargo no esté servido por profesional, y en los demás casos previstos por otras leyes. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco por la lectura, les felicito. Muy bien, buena lectura. Vean que esto nos sirve en primer lugar para ir interrelacionándonos en cuanto a la lectura. Pero el examen técnico profesional, yo les voy a estar hablando del examen técnico profesional porque ustedes les falta aquí el otro año, ya están cerrando y ya están pensando en su examen técnico profesional. En el examen técnico profesional, cuando estamos examinando, le pedimos al estudiante que lea, que entonces ahí tenemos que estar preparados para tener una lectura fluida, una lectura adecuada, y después viene la explicación, expliqueras. Entonces por eso es muy bueno hacer esta práctica de ir relacionando con la lectura de los artículos. En cuestiones de tiempo, porque los artículos que siguen ya son un poquito más extensos, yo les voy a pedir un favor que leamos, que ustedes estudien prácticamente hasta el artículo 204. Del 196 al 204, donde están reguladas los aspectos jurídicos de la intervención, la actuación, los requisitos para ser abogado, para ejercer la profesión, la abogacía, y qué podemos hacer y qué no podemos hacer como abogados. Entonces, por favor, del 196 al 204 de la Ley del Organismo Judicial es la lectura que debemos de tener para comprender la diferencia. ¿Ven los requisitos? ¿Dónde están regulados los requisitos para ser abogado? En la Ley del Organismo Judicial. Me imagino que esto ustedes ya lo sabían, porque ya han recibido otros cursos en los cuales yo desde el principio de la carrera tienen que estudiar esto para saber qué requisitos deben de cumplir para ejercer la profesión de abogado. Ahora veamos la profesión de notario, que es lo que nosotros vamos a estudiar en este semestre, en este curso. El notario es totalmente diferente al abogado, es la misma persona. Tenemos esa dicha, tenemos ese privilegio de poder ejercer dos profesiones, ¿sí? Hay quienes se dedican solo a notariado, hay quienes se dedican solo a la abogacía, y hay quienes se dedican en una forma mixta, ¿no? Hacen de abogado, pero también atienden desde el punto de vista de su oficinal, en función notarial. Entonces vemos que las profesiones que nos permite la ley, porque están reguladas en la ley, las profesiones son muy nobles y son unas profesiones también muy delicadas. Ahora veamos, para ser notario, ¿dónde encontramos los requisitos para ser notario? A ver, ¿quién me hace favor? A alguien más que me haga favor de la lectura. Rosy. Lo que quiero es que participen todos, que traten de, si no hay alguien más, pues entonces yo le agradezco a Rosy su participación. Lo importante es que participen todos, ¿sí? Porque le digo, esto yo lo tomo en cuenta, ¿sí? Porque hay quien dice, mire, licenciado, por un punto que no llegó a zona mínima, pero yo no me estoy regalando los puntos. Si ustedes se lo ganaron en el transcurso del curso, si participaron, si preguntaron, si hicieron sus trabajos, los trabajos no tienen ponderación, no tienen puntero. Josué, gracias Rosy, ya le doy la oportunidad después. Sí, Josué, Ricardo, gracias. El artículo 2 del Código Notariado, por favor. El Código Notariado. Sí, Código Notariado, artículo 2. Permítame, lo busco porque sí creí que era el de la Ley del Organismo Judicial. Sí. No, usted no va a poder, está bien, por supuesto. Ahorita por eso les digo, porque que vamos a estar interrelacionando con varias leyes, y como consecuencia de eso, pues tenemos que tener nuestras leyes al alcance para...
¿Sí? Ahí tenemos todas las leyes ahí, ya se una cita. El 2, por favor. Yo, licenciado. Sí, artículo 2. Artículo 2. El notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos. Y permítame, no, permítame, estoy confundido. Mejor dele la palabra a otra persona, licenciado, disculpe. Licenciado, yo ya lo tengo. Si gusta lo leo. Artículo 2. Para ejercer el notariado se requiere: 1. Ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6. 2. Haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. 3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellido usuales. Y 4. Ser de notoria honradez. Muy bien, gracias, Abigail. Bueno, pues ahora están los requisitos para ser notario. Hay diferencias. ¿Dónde se ejerce la profesión de abogado? En los órganos jurisdiccionales. Ante los órganos jurisdiccionales, ahí se ejerce la profesión de abogado. Si bien es cierto, los escritos los redactamos en la oficina, pero los presentamos, los planteamos ante el órgano jurisdiccional. Entonces la profesión de abogado se va a ejercer ante los órganos de jurisdicción. Mientras que la profesión de notario pues, se ejerce en la oficina, en el despacho, en el bufete, como quieran llamarle, pero es en su oficina donde las personas van a llegar voluntariamente. Voluntariamente porque quieren realizar un negocio jurídico, quieren realizar un acto jurídico, o quieren realizar, como dirían en otras palabras, un contrato. Entonces vemos ahí, esas son las diferencias desde el punto de vista cómo se ejerce la función de abogado y de notario. Las diferencias, donde se regulan los requisitos para cada una de estas profesiones, pues, para ser abogado, los vamos a encontrar del 196 al 204 de la ley del organismo judicial. Y para ejercer o para aspirar a ser notario, pues vamos a encontrar regulados en el artículo 2 del decreto 314 del Congreso de la República. Es un decreto del Congreso de la República, 314 del Congreso de la República. Si ustedes se dan cuenta, en la pasta dice código, pero adentro dice esta ley. Es una ley. El código tiene libros, el código tiene otra estructura diferente. Si ustedes ven su código civil, su código de comercio, su código penal, su código procesal penal, tiene libros, tiene capítulos, tiene secciones, tiene párrafos, ¿no? Pero el código notarial no tiene esa estructura. El código notarial, le decimos código notarial, así está en la pasta, pero adentro dice esta ley, ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos las diferencias. El notario, ahora sí, alguien más había pedido la palabra. Yo sí les agradezco que están participando ahí. Vamos a ver, aquí tengo la nota quienes habían pedido la palabra. Alguien más había pedido la palabra. Cintia, Suseli. Ahora sí, háganme el favor. El artículo 1 del Código de Notario. Muy bien, licenciado. Dice, Código de Notariado, título 1, notorios. Artículo 1. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Muy bien, gracias. Vean, leímos el artículo, ahora lo vamos a estudiar. El notario tiene fe pública. ¿Qué es notario? Pues para estudiar el derecho necesitamos, además de nuestros códigos, además de las leyes, necesitamos dos herramientas muy importantes. Diccionarios. Diccionario de la lengua española, diccionario jurídico. Esas son dos herramientas que no pueden faltarle a un estudiante de derecho y menos a un profesional del derecho. Ya sea que va a ejercer como abogado, ya sea que va a ejercer como notario, o ambas mixtas, como vimos que se pueden ejercer, pero debe de contar con un diccionario. Ahora, afortunadamente, ya podemos ver
redes sociales donde está el diccionario de la lengua española. A veces hasta nos mandan información de los cambios que realiza la Academia de la Lengua Española, de algunos cambios que realiza. Por ejemplo, últimamente que ya no existe, pues ya no está la doble L, la quitaron porque dicen que es una L repetida. También otra es la doble E, que también son reglas que van ellos modificando, y que es bueno que estar al día en cuanto a esos temas, porque el notario va a redactar los instrumentos públicos, y para redactar los instrumentos públicos se necesita consignar la voluntad fiel de las personas, lo que desean contratar, porque ellas llegan con sus palabras. Licenciado, quiero vender un terreno, ni quiero comprar un pedazo de terreno, ellos llegan con sus palabras, ¿sí? Nosotros vamos a esas palabras, las vamos a transformar en los términos jurídicos que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces vemos ahí que estudiamos el artículo, ¿qué es notario? Buscamos en un diccionario porque no está en la ley. Eso es la doctrina, no está en la ley. Vamos a un diccionario, ¿qué es notario? Y vamos a encontrar muchas definiciones de notario, ¿no? Dependiendo del sistema del notario, dependiendo del autor del notario, dependiendo el lugar, ¿no? No es lo mismo el notario mexicano que el notario guatemalteco, que el notario sudamericano, que el notario europeo. Entonces cada quien tiene una definición. Pero entonces vamos a encontrar una serie de definiciones. El notario es el profesional del derecho, ¿no? Igual que el abogado, es un profesional del derecho, es lo mismo. Pero la función del notario es recibir, interpretar, es decir, lo que la persona dice, lo que puede ubicar en la ley, donde está regulado, ya lo interpreté, ¿no? Y luego vender un pedazo de terreno a la señora o al señor, lo buscamos en la ley, ¿y qué va a hacer? Pues va a ser un contrato de fracción, de compraventa, de donación, de fracción de inmueble. Pues ya lo interpretamos, lo ubicamos en la ley, y luego le damos forma legal, lo escribimos en un documento, que en este caso, como se trata de un bien inmueble, 1576 del Código Civil, como se trata de un bien inmueble, debe de constar ese contrato en ese documento. Entonces, vemos ahí, donde buscamos la definición que el notario. El notario tiene fe pública. ¿Qué es la fe pública? Muchas veces dicen, es aquella que tiene el notario. Aquella, ¿dónde está? ¿Dónde la tiene? Hay que buscarla, aquella que tiene el notario. La fe pública es una potestad, es una facultad, es un atributo, ¿sí?, que el Estado, a través de la ley, le da al notario. Eso es la fe pública. El abogado no tiene fe pública. Por eso les pido que lean del 196 al 204. Y luego en esos artículos no va a encontrar usted regulado que el abogado tenga fe pública, ¿no? En cambio, aquí sí es claro. El notario tiene fe pública, ¿no? Para autorizar. ¿Qué es autorizar? ¿Cómo se autorizan los instrumentos públicos? Ahí ya lo estamos estudiando, ¿no? Porque ahí es lo que se llama el estudiante. Ella lo leyó, ahora lo vamos a estudiar, ¿no? ¿Qué es autorizar? ¿Cuántas formas de autorizar regula la ley? Por eso se está regulando la ley. ¿Cuántas formas de autorizar? Y eso lo vamos a ir viendo paulatinamente. ¿Cuántas formas de autorizar regula la ley? Que el notario, ¿no? El notario es el que autoriza. Dice, el notario tiene fe pública para autorizar actos o contratos. ¿Qué diferencia hay entre un acto? ¿Qué diferencia hay entre un contrato? ¿Cuándo hay contrato? ¿Qué se necesita para que haya contrato? ¿Qué diferencia hay entre el acto y el contrato? ¿Será lo mismo? Dice, para autorizar actos o contrato. O es acto o es contrato. Entonces, el notario está facultado para darle fe pública. Y la fe pública es una presunción de veracidad, es una presunción de verdad, ¿no? ¿Alguien más quiere leer? Entonces, ahora sí voy al civil y mercantil. Luis Carlos tiene el código postal civil y mercantil. Esto lo hago para que veamos por qué necesitamos tener nuestro cúmulo de leyes al alcance. Pues vamos a ir dándole. ¿Cuál artículo quiere que lea? Del Código Procesal Civil y Mercantil 186, por favor. 186. Sí. Ok. Autenticidad de los documentos. Artículo 186.
Los documentos autorizados por notario o por funcionarios o empleados públicos en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho a las partes de redarguirlos en nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tiene por auténtico salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de las resoluciones que admitan la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo se surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que se hubieran sido reconocidos ante el juez competente o legalizados por el notario, Bueno, vemos ahí entonces los documentos expedidos por notario, empleado público o funcionario en el ejercicio de su cargo producen fe. Es decir, se tienen por ciertos, son verdaderos, se tienen por ciertos, ¿no? Y hacen plena prueba. Es decir, sirven al abogado para que los plantee, que los ofrezca como prueba dentro de un juicio. Sirven a la persona para demostrar que es titular de un derecho, ¿no? Cuando las personas ya dicen, ¿sabes? Aquí tengo mis escrituras. No, lo que tiene ahí son copias de las escrituras que se llaman testimonios. Pero cuando vemos la firma del notario, pues vemos que es cierto. Por supuesto que nosotros como notarios pues ingresamos a la página de registro, consultamos, hacemos el estudio de la finca que se pretende objeto del contrato y vemos, aunque ya con el documento, con el testimonio, con la copia de escritura, ya ejerce el derecho de propietario, el derecho de arrendatario, el derecho de usufructuario, pues ya tiene un documento autorizado por notario, ¿no? Entonces, por eso, el notario tiene fe pública para autorizar actos. ¿Qué actos? Yo les digo, les aconsejo, hagan una lista, una nómina de 5 actos, ¿no? Que el notario puede autorizar. 5 les estoy pidiendo nada más, 5 actos que el notario autoriza. ¿Cuándo hay actos? Hagan una nómina, y eso es más fácil, de 5, yo sé que ya van a ser muchos más, pero de 5 contratos que autoriza el notario. El notario no autoriza todos los contratos. Hay contratos que no necesitan la intervención del notario, pero hay otros que sí. Entonces, 5 contratos que autoriza el notario. Entonces ya tenemos la idea, si hacemos ese trabajo, ese ejercicio, tenemos la idea de qué es acto y qué es contrato. A ver, una pregunta fácil. ¿Quién me dice cuándo hay contrato? Fácil la pregunta. ¿Cuándo hay contrato? Cintia, sí, le escucho. Cuando hay voluntad por parte de las partes y cuando el objeto no es ilícito y que no carezca de violencia, dolo, simulación o error. Muy bien, ahí tenemos muchas características cuando hay contrato. ¿Alguien quiere leer? ¿Hay alguien más que haya levantado la mano? A ver, Natalie. ¿Tiene Código Civil, Natalie? Sí, lo digo. Hágame por favor, 1517 del Código Civil. Capítulo 1, Disposiciones Generales, artículo 1517. Hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Bien, ahí está. Con los elementos, creo que Cintia era Suseli quien había dicho elementos importantes. Ya son elementos del contrato, ¿no? El consentimiento, que no haya vicios, ¿no? Pues, el consentimiento no es más que la voluntad de las personas. Pero hay contrato cuando 2 o más personas
Cuando hablamos de personas, pueden ser personas individuales o físicas como nosotros, o pueden ser personas jurídicas a través de su representante legal. Acordémonos que en el ámbito jurídico, cuando hablamos de personas, hablamos de dos categorías. Comúnmente, cuando hablamos de personas, hablamos del ser humano. Pero en el ámbito jurídico, cuando hablamos de personas, hablamos de persona individual y persona jurídica. Dos clases de personas. Una es física, tangible, ¿no? Y la otra es abstracta, no se ve, no es tangible, no se puede tocar. En la sociedad anónima, vamos a la sociedad, el edificio está ahí, claro, ahí está el edificio de la sociedad anónima, pero ¿dónde está? ¿Y cómo va a actuar? A través de su representante legal, ¿no? Entonces, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, ¿no? Modificar o extinguir. ¿Cómo se extingue? ¿Cómo se extingue un contrato? Licenciado, fíjese que me arrepentí. Nos arrepentimos. Ya no queremos realizar el contrato. Ya lo firmamos, pero ahora venimos y nos arrepentimos. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Habrá plazo para que las personas puedan llegar a arrepentirse? ¿Se podrá hacer ante el notario? ¿O tendrá que irse a un órgano jurisdiccional ante un juez para que declare la rescisión de contrato? Pero también puede ser la nulidad de contrato. Cuando vimos el 186, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Ven, ya se nos está yendo casi el periodo y apenas estamos haciendo la introducción del curso. Pero se dan cuenta que todo tiene fundamento jurídico, por eso vamos citando el fundamento jurídico. Y ustedes, yo espero que tomen nota o se recuerden de, porque me pareció fantástico, rápido me encontraron el 1517, como que lo tenían ahí a la mano, porque ahorita le va a decir, lea el 1517, pues qué bueno, porque así aprovechamos el tiempo. Bien, entonces vemos ahí cómo se estudia el artículo para autorizar actos o contratos a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Son dos formas como el notario puede actuar. A requerimiento de parte, ahí está la gráfica, llegan las personas, y pues desafortunadamente quien nos dice notario, que es el licenciado. Licenciado, dice, voy a vender el inmueble, la persona me lo va a comprar, lo voy a dar en arrendamiento, se lo quiero regalar, es una donación. ¿Qué clase de donación es? Porque hay dos clases de donación. Está la donación entre vivos y la donación por causa de muerte. Hay dos clases de donación. Y la donación entre vivos también tiene sus categorías, a título gratuito, a título remoratorio, a título oneroso, y eso está en la legislación. Y eso ustedes ya lo vieron en su curso de Derecho Civil. Por eso es que aquí en el notariado fundamental, civil y mercantil. Los mercantiles no han visto, pero vamos a ir mencionando, porque los contratos pueden ser civiles o pueden ser mercantiles. Bien, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones que quieran plantear, porque ya estamos casi llegando al final del periodo. Y solo estamos explicando la diferencia entre el abogado y el notario, y ahorita con énfasis en el notario. Y ven cómo se estudió el artículo. Ir desglosando los términos que lo integran. Porque aquí lo que hacemos es la lectura, ¿no? Pero ustedes tienen que hacer el estudio de los artículos. Porque las preguntas que vienen en las pruebas, no preguntamos qué es notario, ¿no? ¿Qué es república? No, eso no lo preguntamos, porque eso lo explicamos. Lo que preguntamos es explique, ¿no? ¿Cómo regula la legislación la república? ¿Y cuántos artículos citamos? Pues citamos el artículo 1, el notario de república. Citamos el artículo 186, los documentos autorizados por notario producen fe, que se la prueba. Entonces, ahí va la concatenación y los fundamentos jurídicos de las respuestas. No sé si hay alguna duda, algún comentario, pero ya tenemos unos 5 minutos más
Si alguien quiere hacer algún planteamiento. ¿No hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones? A ver, ¿qué dice Silvia? Licenciado, solo tengo una duda. Cuando leyeron el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿cuál artículo era? Es que no lo pude anotar. 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sobre esas sus dudas, Silvia? Así damos la palabra a Carlos, que está pidiendo. Carlos Roberto. ¿Me escuchas? Notario. Buenas tardes, Carlos. Ya estamos aplicando el término. Qué bueno. Esto está bueno, ¿eh? Excelente. Que no quiero molestar. Dijo un requerimiento de parte de las formas en que puede actuar el notario y ¿qué más? Conforme al artículo 1 del Código Notariado, al requerimiento de parte por disposición de la ley. Es cuando la ley determina que el notario debe de actuar. Es decir, no llega ninguna persona, pero la ley, hay un artículo que regula, bueno, yo les digo, hay uno como un ejemplo, pero hay varios, ¿no? Que la ley regula que el notario actúe. Las personas digan, licenciado, por un ejemplo, esto está en el artículo 101 del Código Civil, y es muy común. Las personas llegan voluntariamente, bueno, esperamos que así sea, y dicen, licenciado, nos queremos casar, ¿verdad? Entonces, de ahí el consentimiento, están llegando voluntariamente. El notario autoriza el matrimonio en un acta notarial, pero ese artículo 101 determina o regula que el acta de matrimonio debe protocolizarse. El artículo está obligando al notario que a qué acta de matrimonio que autorizó, ya se fueron las personas, ya se retiraron, pero el notario se queda con el acta notarial de matrimonio. A obedecer el 101 hay que protocolizarla. Igual hay otro ejemplo en el 480 del Código de Comercio, hay varios ejemplos. Pero para responderle a su pregunta, eso es cuando el notario actúa por disposición de la ley. Un artículo que determina que el notario tiene que autorizar un instrumento. Entiendo. Le agradezco mucho, notario. Muy bien, Carlos. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Ustedes ven acá, este es donde están los restos mortales del llamado padre del derecho notarial, siglo XII, Rolandino Pasagiero. Él fue el fundador de la Escuela de Bologna. Él fue el propulsor del primer curso de derecho notarial en Italia. Y por eso están los restos ahí en la Universidad de Bologna, porque él fue el fundador del estudio del programa, ¿no? Rolandino Pasagiero. Él determinó cómo se podía redactar una escritura, ¿no? Qué requisitos podía contener, qué forma podía tener, porque antes, si bien es cierto, se podían redactar, pero algunos consignaban la fecha al final, otros ni siquiera le consignaban fecha, otros le consignaban fecha al inicio. Y entonces es don Rolandino Pasagiero quien estructura la escritura pública, cuál es la forma de una escritura pública, cómo se redacta una escritura pública, qué requisitos deben de contener. Y eso cuando vimos los instrumentos públicos en el programa, las formalidades, qué formalidades de forma y de fondo, de forma, qué clase de papel, si se le consigna la hora, no se le consigna la hora, qué datos de las personas vamos a consignar, el nombre, la edad, la nacionalidad, el domicilio. Eso lo encontramos en el artículo 29 del Código de Notariado. Ahí están regulados. Los instrumentos públicos deberán de contener, son los requisitos, ¿no?, que debe de contener. Y todo eso, por supuesto que no de esa forma, pero don Rolandino Pasagiero determinó
cuáles eran las partes de una escritura pública. Eso no está en la ley, eso es doctrina. Pero por eso siempre hacemos alusión a don Rolandino Pasajero de la trayectoria y de la importancia que tiene su intervención en el desarrollo del ejercicio de la función notarial. Vamos a ir. Y aquí tenemos la definición del derecho notarial. Ahí vamos a tratar de concluir el tema para que logremos avanzar de alguna manera. Y ahí tenemos la definición de derecho notarial. No es la definición, pero están los elementos, que es lo más importante, porque la definición no la podemos memorizar y la puedo repetir, pero ¿cuáles son los elementos del derecho notarial? El derecho es uno, más adelante lo vamos a ver, el derecho es uno, es una unidad. Claro, se clasifica, eso sí, vamos a ver más adelante que el derecho se clasifica, pero se clasifica para su estudio. Ustedes un día deciden civil, otro día deciden procesal civil, otro día deciden pues administrativo, otro día deciden notariado, porque es por eso que se clasifica. Y como ven ustedes, hay jueces de instancia civil, de paz civil, hay jueces penales, hay jueces de familia, hay jueces laborales, que están clasificados para su aplicación. Ellos interpretan y aplican la ley. Entonces por eso se clasifica, pero el derecho es uno, es una unidad. Claro, alguien me dirá pues, que hay más de un derecho. Sí, está el derecho canónico, ese es otro derecho. Pero nosotros pues, no lo aplicamos porque no es el ámbito, tiene su competencia, el derecho canónico tiene su competencia. Nosotros a nivel general usamos el derecho en sí. Y entonces encontramos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, puede ser elemento jurídico, es el núcleo. Ese núcleo es el conjunto de normas jurídicas. ¿Vemos cuántos artículos y cuántas leyes hemos citado? Pues ya citamos el Código Civil, con la ayuda de ustedes leímos el Código Notariado, el Código Procesal Civil, la Ley de Ánimo Judicial. Es decir, ese es el núcleo, el conjunto de normas jurídicas. Sin embargo, ese conjunto de normas jurídicas está rodeado, está envuelto dentro de los principios doctrinarios, la doctrina. Y la doctrina regula, por ejemplo, definición de notario no hay en la ley. Definición de notario no hay en la ley. Así es que si en su examen técnico profesional le dicen, búsqueme la definición de notario en la ley, pero la respuesta tiene que ser, no hay definición jurídica de notario, pero sí hay definición doctrinaria de notario, porque es lo que envuelve el elemento jurídico. La doctrina, tenemos las doctrinas, tenemos las características, tenemos los principios. En la ley no vamos a encontrar principio de publicidad, principio de inmediación, principio de rogación, no lo vamos a encontrar, pero sí están regulados. Por ejemplo, el principio de rogación, ya lo vimos. Tiene fe pública para autorizar actos o contratos a requerimiento de parte. Ahí está el principio de rogación. Cuando la parte llega, por supuesto que no le va a decir, mire, notario, licenciado, como hace el principio de oración, no, la persona llega y dice, mire, quiero alquilar la casa, quiero alquilar la casa. Entonces, al momento que la persona llega, está solicitando la actuación del notario. Y ese es el principio de oración. ¿Y dónde está regulado? Pues está regulado en el artículo 1 del Código Notarial. A requerimiento de parte, esa es la frase. Ahí está el principio de oración. Tenemos las teorías, la teoría funcionalista, es decir, cómo surge el notario, tenemos la teoría profesionalista, tenemos la teoría ecléctica, que la vamos a ir viendo despacio, y tenemos las definiciones. Por ejemplo, definición de notario no hay. Definición de instrumento público tampoco hay en la ley. Definición de escritura pública, menos, no hay. Entonces nos tenemos que salir del elemento jurídico del núcleo y nos vamos ¿a dónde? A la doctrina, a consultar la doctrina, lo que han escrito los estudiosos del derecho como don Rolandino Pasajero. Y ahí vamos a encontrar
ese elemento doctrinal. Así es que el derecho se integra por dos elementos. El elemento jurídico, que son las normas jurídicas, el derecho objetivo, el derecho sustantivo y la doctrina. Y ahí lo vamos a dejar porque, pues sí, ya estamos en tiempo, no sé, 2 minutos, dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Y nos vamos a ir ya a la otra sección. Si no hay dudas, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Con sus códigos, por favor. Quienes no tengan su nombre completo, por favor, les voy a pedir favor que consignen su nombre completo en su perfil que tienen aquí en el aula virtual. Que es lo que les puedo recomendar. Y sus leyes, que es lo importante. Y participar, ¿no? Ya tienen ustedes el programa, lo pueden bajar, inclusive si quieren pueden adelantar, pueden ir buscando algunos elementos que vamos a ver el día lunes para que ustedes puedan plantear sus preguntas. Que tengan buena tarde, buen fin de semana y hasta lunes.